Muy buenos días. En el día de hoy continuaremos las clases virtuales generales con el tema de glomerulonefritis asociada a endocarditis. Mi nombre es Airis de la Cruz, residente de primer año del Hospital Gautier. Primeramente, abarcaremos unas pequeñas pinceladas sobre la enfermedad básica, la endocarditis. La endocarditis infecciosa es una enfermedad inflamatoria, exudativa y proliferativa que afecta principalmente las válvulas cardíacas. Disculpen, es que no pasó la diapositiva. Dentro de los factores predisponentes, se estipula que la edad promedio de aparición es 60 años, con un pico, con un intervalo, en la mayoría de los estudios, de 50 a 67 años. Es más prevalente en el sexo masculino. El uso de drogas parenterales es un factor de riesgo, sobre todo asociado a la endocarditis derecha. Y la dentición pobre o las infecciones dentales son un factor de riesgo importante. También la enfermedad cardíaca estructural se ha demostrado como un factor de riesgo. Entre estas tenemos las enfermedades valvulares, que incluyen la enfermedad reumática del corazón, el prolapso de la válvula mitral, la enfermedad de la válvula aórtica, entre otras anomalías. Las válvulas cardíacas protésicas, historia previa de endocarditis, dispositivos intravasculares, en general procedimientos endovasculares y catéteres, la hemodiálisis crónica. En series generales, se ha demostrado que los pacientes en hemodiálisis constituyen aproximadamente de 2 a 6% del total de pacientes con endocarditis infecciosa, principalmente asociado a los catéteres venosos centrales, con la consecuente bacteriemia persistente que tienen estos pacientes. Y la infección por VIH también se ha demostrado que es una causa importante de endocarditis por gérmenes poco comunes. Dentro de la epidemiología cabe destacar que la endocarditis infecciosa se presenta en aproximadamente 3 a 10 casos por cada 100.000 personas por año en países desarrollados, de 0.9 a 6 casos por cada 100.000 personas año en los Estados Unidos, aunque cabe destacar que esta se modifica en relación a la región geográfica, la concentración de poblaciones de riesgo y la existencia de instituciones de alta concentración. La enfermedad valvular protésica de estas representa el 20% de todos los casos de endocarditis y ocurre en aproximadamente de 1 a 6% de los pacientes con prótesis valvulares, con una incidencia del 0.3 al 1.2% por paciente por año. La endocarditis de válvula nativa, dentro de los agentes más frecuentes, se encuentra el Staphylococcus aureus y los Streptococcus orales, que generalmente afectan cavidades izquierdas. Dentro de esto se pueden constatar los organismos del grupo HACET, que es una mnemotecnia muy conocida que constituye el Haemophilus, el Actinomyces, Cardiobacterium, Echinella y Klebsiella. En cuanto a la endocarditis de válvula protésica, el más común es el epidermitis seguido del viridans, y en cuanto al asociado al uso de drogas parenterales,
El más frecuente es aureus. Y como ya se mencionó anteriormente, afecta cavidades derechas. En cuanto a la patogenia, la infección del endocardio de la existencia de una bacteriemia en circunstancias que permitan la esta circunstancias permiten la interrupción del flujo laminar, lo cual origina flujo turbulento trombogénico que desencadena un subsecuente proceso inflamatorio seguido del depósito de fibrina y agregación plaquetaria con la formación subsecuente de vegetaciones que posteriormente se infectarán y generarán el cuadro clínico clásico de la endocarditis infecciosa. Dentro de la clínica en general, a nivel de piel y tegumentos, se encuentran petequias, sobre todo a predominio de palmas y pies, los famosos nódulos de Osler, las manchas de Janeway, los aneurismas micóticos, que afectan predominantemente el sistema nervioso central, las manchas de Rock, y a nivel renal, lo detallaremos más adelante. En cuanto a los criterios diagnósticos, los más aceptados son los criterios modificados del DUC para endocarditis infecciosa, los cuales establecen que un caso posible de endocarditis debe contener un criterio mayor y uno menor, o 3 menores, o, en su defecto, 5 menores. Dentro de los criterios mayores se encuentra el hemocultivo positivo para organismos, los organismos descritos, y la presencia de vegetaciones en el ecocardiograma. Dentro de los criterios menores están factores predisponentes, la fiebre, fenómenos vasculares como embolias o aneurismas micóticos, los fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, el factor reumatoide positivo, las manchas de Roth, evidencia microbiológica con hemocultivo positivo que no cumplen los criterios de los mayores, o un ecocardiograma sugestivo de endocarditis que no cumple con los criterios previos. En cuanto a un diagnóstico de endocarditis rechazado, este se define como un cuadro clínico que no explica el cuadro en cuestión y que el mismo presenta resolución en menos de 4 días con antibióticos para tales fines. En cuanto a las complicaciones de la endocarditis infecciosa, podemos citar las complicaciones cardíacas, como los abscesos valvulares, la insuficiencia cardíaca y la pericarditis, las infecciones metastásicas, que lo constituyen los aneurismas micóticos, que, como se dijo, afectan al cerebro, las embolizaciones sépticas, las complicaciones neurológicas, que constituyen el 35%, entre ellas se puede citar el evento cerebrovascular embólico, el absceso cerebral, la meningitis, la meningoencefalitis, hemorragias cerebrales y convulsiones secundarias. Dentro de las complicaciones pulmonares, que son más frecuentes en la endocarditis derecha, se cita el absceso pulmonar y la neumonía. Entre las complicaciones relacionadas con la terapia, o sea, con los antibióticos, se encuentra la necrotoxicidad u ototoxicidad por aminoglucósidos y complicaciones relacionadas con la cirugía, como mediastinitis postoperatoria. Las complicaciones renales se detallarán a continuación. En cuanto a las complicaciones renales, la primera publicación que hace referencia a patología renal aunada a endocarditis se describe en el año 1906, cuando Max Lollheim describe la afectación hemorrágica
de la endocarditis crónica. Este mismo también en el año 1910 describe lesiones hemorrágicas asociadas, otras lesiones renales hemorrágicas asociadas a la endocarditis. Y aunque las lesiones embólicas eran conocidas en ese momento, Lolaine fue quien proporcionó una descripción histopatológica de dicho cuadro, por lo cual se le llamó en aquel entonces glomerulonefritis embólica de Lolaine. Ya para el año 1912, el patólogo George Bayer amplía los trabajos de Lolaine y poniendo en relación las lesiones con embolismos sépticos a nivel glomerular, denominándolas nefritis focal o embólica de Lolaine. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta para continuar con la descripción. ¿Es frecuente la afectación renal en la endocarditis infecciosa? Bueno, la historia natural de la glomerulonefritis asociada a endocarditis ha cambiado significativamente paralelamente con el cambio de la epidemiología y de los nuevos tratamientos antibióticos. En la era preantibiótica se describía una incidencia superior al 80%, mientras que en la actualidad se estima que se produce afectación clínica renal de un 25 a un 50% de los casos. En el grupo de estudio de endocarditis de España, denominado GAINS, entre el año 2008 y 2013, según los datos que se recolectaron, sufrieron deterioro agudo de la función renal durante el ingreso el 38,6% de los pacientes registrados en dicho estudio. Entonces, cabe destacar que con el uso profiláctico de antibióticos en pacientes con valvulopatía o en procedimientos dentales y con un aumento en el uso de las drogas parenterales, el Staphylococcus aureus ha reemplazado al viridans como patógeno primario. Clásicamente, la glomerulonefritis asociada a endocarditis se asociaba a endocarditis infecciosa subaguda, porque era el viridans el que predominaba. Pero actualmente aparece también en casos agudos, habitualmente por Staph aureus. Esta incidencia de glomerulonefritis con endocarditis por Staph aureus varía de un 22 a un 78%, una brecha bastante amplia. Y se reitera, es mucho más común en usuarios de drogas que aparezca la insuficiencia renal es un predictor significativo de mortalidad. En cuanto a las causas de afectación renal en endocarditis infecciosa, las más comunes son las prerrenales, seguidas de las parenquimatosas, que son las que nos competen en esta exposición. Pero dentro de las prerrenales, bueno, la lesión renal aguda es una complicación bastante frecuente de la endocarditis infecciosa y que empeora bastante su pronóstico. El comienzo de esta disfunción renal se asocia a un aumento en el riesgo de muerte durante el ingreso y si se va a realizar un procedimiento operatorio, complica el postoperatorio. En cuanto a las parenquimatosas, en general se desarrollan por complejos inmunes debido a la infección bacteriana. Estas infecciones bacterianas provocan proliferación en las células intraglomerulares del riñón, así como infiltrado de células inflamatorias, lo cual
por lo general conduce a una antigenemia crónica, por lo que persisten estos complejos antígeno-anticuerpo y su depósito crónico en las membranas capilares, lo cual con el tiempo conduce a daño glomerular, esclerosis y destrucción del glomérulo en general. Dentro de estas se citan las glomerulares, la glomerulonefritis focal y la difusa. En cuanto al segundo grupo, se comentarán las túbulo-intersticiales, la necrosis tubular aguda y la nefritis intersticial aguda. La manifestación clínica más habitual es en forma de fallo renal agudo, como se comentó anteriormente, el cual es de severidad variable, por lo general producido por hipoperfusión renal o contracción de volumen. En este cuadro clínico puede aparecer hematuria, leucocituria y proteinuria. La hipocomplementemia es bastante frecuente. Y aunque la hipocomplementemia no es característica de fallo renal, el grado de la misma se correlaciona con la gravedad renal. Ocasionalmente puede coexistir positividad para crioglobulinas, factor reumatoide, aproximadamente un 50%, más común en las glomerulonefritis, ANCA y anticuerpos antimembrana basal glomerular. En cuanto a la glomerulonefritis focal o embólica de Lolén, esta se estipula que tiene un desarrollo simultáneo a la infección. Está producida por microembolismos sépticos, aunque tiene un sustrato inmunológico. La afectación por lo general es subclínica. Y en el sedimento podemos ver microhematuria con cilindros. Aunque cabe destacar que las complicaciones renales de la endocarditis son diversas y ocurren por mecanismos diversos, también la glomerulonefritis de Lolén se ve hasta el 35% de los casos. Perdón. Entonces, cuando existen lesiones glomerulares segmentarias, destructivas y proliferación celular glomerulocapsular, se está frente al cuadro típico descrito por Lolén en el año 1910. Puede observarse en ocasiones una insuficiencia renal rápidamente progresiva, pero este fenómeno aparece muy raramente. Se dice que por debajo de 3 o 2%. En cuanto a la glomerulonefritis difusa, esta tiene un sustrato inmunológico. Se ha descrito que se produce por los siguientes mecanismos inmunológicos de daño glomerular. Primeramente, depósito de inmunocomplejos circulantes que contienen componentes antigénicos del germen, formación de complejos inmunes in situ, resultantes del depósito de componentes antigénicos del germen en la membrana basal, y que también promueven la subsiguiente unión de anticuerpos. Y formación de complejos inmunes promovidos por anticuerpos frente a componentes glomerulares que tienen reacción cruzada con antígenos del germen, lo cual va a originar la clínica característica de síndrome nefrítico, de un síndrome nefrítico agudo, el cual se define por la aparición brusca de hematuria, edema, hipertensión y proteinuria moderada, no en rango nefrótico, aunado a oliguria con deterioro de la función renal en grado variable. Las lesiones glomerulares en esta
producen obstrucción de las luces capilares y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Los pacientes con endocarditis infecciosa subaguda, desde el punto de vista histopatológico, muestran un compromiso glomerular difuso en su mayoría, que está caracterizado por depósitos generalizados, proliferación de células intracapilares y grados variables de esclerosis glomerular. El daño glomerular y los signos clínicos estarán determinados por la localización del inmunocomplejo, tal y como vemos en esta imagen. Si el daño se produce a nivel del mesangio, predominará la proteinuria y la microhematuria. Si el daño es endocapilar, se presentará un cuadro clínico caracterizado por proteinuria, hematuria, insuficiencia renal y lesiones inflamatorias. Y si el daño es a nivel epitelial, se puede producir proteinuria en rango nefrótico y no habrán lesiones inflamatorias. La necrosis tubular aguda, por lo general inducida por fármacos. Dentro de las causas de injuria directa, esta es la más importante debido al uso de antibióticos nefrotóxicos, ya sea solo, o en combinación con otras drogas, que como todos sabemos, estas constituyen el pilar del manejo de la endocarditis infecciosa. Esta es la forma más severa de lesión renal aguda y se caracteriza por una lesión letal de las células tubulares, principalmente a nivel distal del túbulo proximal y en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Esta da lugar a una lesión renal caracterizada por combinaciones de vasoconstricción renal, la lesión tubular directa y posterior obstrucción intratubular. A nivel del sedimento urinario encontraremos células tubulares, niveles séricos elevados de los fármacos y no habrán alteraciones en las pruebas de imagen. Y como es bien sabido, el tratamiento es identificar el fármaco que ha desencadenado esta lesión y retirarlo inmediatamente. Los aminoglucósidos no son metabolizados por el ser humano y se excretan inalterados por el riñón. Se sabe que aproximadamente de 8 a 26% de individuos que reciben un aminoglucósido durante varios días muestran un trastorno renal, siendo el daño proporcional a la duración del tratamiento, pudiendo incrementarse hasta un 50% en el caso de terapias prolongadas, que como bien sabemos es el caso de la endocarditis infecciosa, que por lo general los pacientes llevan un manejo de 3 a 6 semanas. La nefrotoxicidad por vancomicina, glucopéptido, se debe al aumento de la proliferación de las células epiteliales del túbulo proximal renal, mediante estimulación del consumo de oxígeno, aumento del ATP, produciendo necrosis del túbulo proximal por estrés oxidativo. Además, afecta a la región medular de la nefrona, destruyendo los glomérulos. La nefritis intersticial aguda, la cual se constituye como un deterioro agudo de la función renal asociada con la presencia de infiltrados inflamatorios y edema túbulo intersticial de origen inmunoalérgico. Cabe destacar que los cambios túbulo intersticiales no son comunes, pero pueden observarse mayormente en pacientes que tienen infecciones crónicas. Estas alteraciones por lo general consisten en un infiltrado intersticial de células inflamatorias, por lo general mononucleares. Dentro de la etiología, la más importante y que se ajusta a la endocarditis infecciosa
es secundaria a fármacos, que es la patogenia más común en general de la misma, y también se cree que tiene una base inmunológica, tal y como lo indica la aparición relativamente frecuente de manifestaciones extrarrenales de hipersensibilidad. Su carácter es independiente de la dosis y la recurrencia de la nefritis después de la reexposición del fármaco responsable. Dentro de estos fármacos podemos citar las cefalosporinas, las quinolonas, la rifampicina, la furosemida, también se ha descrito con los AINES y el omeprazol. Dentro de las infecciones también se puede citar causas de endocarditis infecciosa como poco comunes, como la brucela, los estreptococos, los estafilococos, y también en estos pacientes que aparezca la nefritis intersticial aguda y luego de suspender el fármaco, que se considere el desencadenante, el cuadro continúa, también hay que descartar otras causas, que puede ser la nefritis intersticial aguda asociada a enfermedades sistémicas como el lupus o la de procesos neoplásicos. Por lo general, esta inicia tras un periodo de 3 a 14 días de exposición, por lo general de exposición al fármaco. Dentro de la presentación clínica, tenemos la insuficiencia renal aguda, siempre. La insuficiencia renal aguda con requerimiento de diálisis aproximadamente un 40%. Otros comunes son las artralgias, fiebre, el exantema cutáneo, dentro de las manifestaciones extrarrenales, muy importante, la eosinofilia y la leucocituria, dentro de los más destacados. En cuanto al diagnóstico diferencial de estas tres entidades, de acuerdo a la clínica, si la diuresis disminuye o no, la presencia del tipo de sedimento y las analíticas, se puede discriminar entre ellas. En la glomerulonefritis, la clínica predominante es el síndrome nefrítico. En la necrosis tubular aguda, el paciente se encuentra asintomático. En la nefritis intersticial, las manifestaciones cutáneas o extrarrenales como el exantema, el rash, las artralgias. En la glomerulonefritis, la diuresis se encuentra disminuida. En el resto, la diuresis está conservada. En cuanto al sedimento, en la glomerulonefritis tenemos presencia de cilindros y hematuria. En la necrosis tubular aguda, células tubulares. Y en la nefritis intersticial, piuria estéril. La piuria estéril se define como la presencia de 10 o más leucocitos por cada ml de muestra de orina sin centrifugar, en ausencia de bacterias y con un urocultivo negativo. En cuanto a las analíticas, en la glomerulonefritis tenemos alteraciones de base inmunológica. En la necrosis tubular aguda, lo más común es que sea secundaria a fármacos, en el caso de la endocarditis infecciosa, y en la nefritis intersticial se caracteriza por eosinofilia como dato predominante. En cuanto a la actitud terapéutica que se debe tomar si el desbalance es prerrenal, una lesión renal aguda por hipovolemia, hipotensión, el manejo es hemodinámico. En cuanto a la glomerulonefritis, el tratamiento antibiótico de la endocarditis, con su consecuente resolución, origina la resolución posterior de dicha glomerulonefritis. En casos específicos se ha planteado el uso de plasmaféresis, esteroides o inmunosupresores
aunque según el texto se plantea que dichas terapias deben tomarse con cautela, ya que estas pueden exacerbar el cuadro infeccioso. En cuanto a la necrosis tubular aguda, la actitud terapéutica es suspender el fármaco. Y en cuanto a la nefritis intersticial, suspender el fármaco y valorar esteroides, riesgo-beneficio, por lo que anteriormente expliqué. En cuanto al pronóstico, desde el punto de vista pronóstico, no existe ningún tratamiento específico para la lesión renal. Sin embargo, con una apropiada terapia antibiótica en la endocarditis subaguda, de acuerdo a los textos, se estipula que todos los indicadores de compromiso renal usualmente desaparecen cuando se resuelve dicho cuadro infeccioso. Esta ha sido la bibliografía utilizada en su mayoría. Muchas gracias por su atención. Vamos a concluir con la frase del día que he elegido. No pienses que no pasa nada simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Feliz día. Buenas. ¿Tienen algún comentario acerca del tema ya expuesto?